Hola, ¿cómo están? Yo soy el Axel y el día de hoy vamos a estar resolviendo la guía del Ceneval en el apartado de biología para el examen de la Comipems del 2023. Bien, vamos a empezar con la pregunta 117. La pregunta 117 nos dice así: son los elementos que más fibra contienen. Ujú. En ese tema pues se está viendo pues lo del plato del bien comer, del buen comer, una correcta alimentación, etcétera. Pero aquí lo que nos importa son las aportaciones de cada grupo de alimentos. Recuerden que cada alimento tiene diferentes aportaciones. Aquí la pregunta nos está diciendo, son los alimentos que más fibra contienen. Tenemos de opciones carnes, frutas, verduras, cereales. Obviamente que hay que saber qué nos aporta pues cada grupo de alimentos. Las carnes generalmente nos van a aportar más proteína. Las frutas y las verduras nos van a aportar más que nada vitaminas y minerales. Y los cereales que nos aportan energía y fibra. ¿Sale? Obviamente bajo eso la respuesta correcta es la opción D de cereales. Oye, pero hay algunas verduras, algunas frutas que también te aportan fibra, ¿no? Sí, es verdad, la fibra no solo se encuentra en los cereales, también en algunas frutas, también en algunas verduras. Pero aquí algo esencial es que identifica qué es lo que te está pidiendo la pregunta. La pregunta te está diciendo, son los alimentos que más fibra contienen, es decir, ¿qué alimento tiene una mayor aportación de fibra? Obviamente no dudamos que esos alimentos también tengan fibras, pero obviamente los cereales aportan más fibra. Ajá. Por ende, la opción D es la respuesta correcta. Bien, vámonos con la 118 que dice, científico que explica la evolución de las especies a través de la selección natural. Y de opciones tenemos Gregor Mendel, Robert Hooke, Louis Pasteur y Charles Darwin. Igual, aquí estamos viendo un tema de la primera unidad de biología. Y si se dan cuenta, el único científico explícito que viene en nuestro temario es Charles Darwin. Es el único científico que en el temario de la Comipem se ve. Ajá. Pero bueno, fuera de todo esto, Mendel, Hooke, Pasteur, Darwin, de todos estos cuatro, solo Darwin es el exponente en ese reactivo. ¿Por qué? La pregunta nos dice, científico que explica la evolución de las especies a través de la selección natural. Es decir, estamos viendo temas de biología, obviamente. De esta lista, el único científico que dio aportaciones fue Charles Darwin. Recuerden que Charles Darwin dio su teoría respecto a la evolución de los seres vivos, la plasmó en su libro El origen de las especies, y pues bueno, ahí plasmó conceptos como selección natural, evolución, especies, adaptación, variabilidad, etc. Ajá. Por ende, el único científico aquí que fue capaz de crear esta teoría fue Charles Darwin. Por ende, la respuesta correcta es la D. Siguiente. Selecciona el menú del día con base en el plato del bien comer. Nuevamente retomamos estos temas de alimentación, plato del bien comer, grupos, etc. Algo esencial, aquí podemos leer a simple vista las opciones y podemos decir, no, pues todas están bien, ¿no? Porque pues manejan, por ejemplo, pechuga empanizada. Bueno, la B maneja enchiladas de mole, pero a un lado viene agua de Jamaica y fruta de temporada. La C definitivamente no, o sea, dice hamburguesas con papas a la francesa. Bueno, la hamburguesa pues sí, tiene un cereal, tiene frutas, tiene verduras, por ejemplo, tomate, la lechuga, tiene la carne, pues sí está completa. Sí, pero también te está manejando papas a la francesa, refresco y helado de chocolate. Comida chatarra que claramente no sería. Ajá, por ende la C la botamos. La D, pues sopa de verdura, melón, manzana, pues está más completa, ¿no? Este tipo de pregunta son las que les puede revolver mucho. Porque obviamente pues ustedes van a decir, oye, pero hay un grupo de cada uno, hay frutas, hay verduras, o sea, pues todos están bien. Pueden que estén bien, pero. Aquí les estoy diciendo, selecciona el menú del día con base en el plato del bien comer. Ajá. El plato del bien comer nos dice que
¿Qué nos dice? Nos dice que siempre que nosotros vamos a tener alguna comida, hay que utilizar los tres grupos. Ajá, es decir, frutas y verduras, cereales y alimentos de origen animal y leguminosas. No solo los tres grupos, sino también las subdivisiones, ¿no? Es decir, que en una comida tienen que haber frutas, tienen que haber verduras, tienen que haber alimentos de origen animal, tienen que haber leguminosas y cereales. Es decir, 5 alimentos deben de existir. Ujú. Bajo este enfoque, si analizamos las otras opciones, ahí ya estarían mal. Ojo, pechuga empanizada con puré de papa y arroz con leche. Ok, la pechuga es una proteína, entra en lo de alimentos de origen animal. El empanizado, pues es pues parte de los cereales. El puré de papa, la papa es un cereal. Ajá. Por ende, pues ya estamos manejando dos cereales. Luego, arroz con leche. El arroz también es un cereal, entonces estás usando tres cereales. Y también te maneja leche, que bueno, es una proteína. Es decir, aquí no estás metiendo nada de fruta, nada de verdura. Tienes de hecho un exceso aquí de cereales. Por ende, también esta respuesta, pues no sería. Ajá. La siguiente, enchiladas de mole con pollo. Ok, enchiladas, pues bueno, pues lleva sus tomates, lleva la tortilla, que es un cereal, ok. Pues el mole, pues depende cómo lo preparen, pero pues es una gran mezcla, ok. Pero maneja pollo, es una proteína, agua de Jamaica y fruta de temporada, pues es una fruta, ¿no? Pues yo veo fruta, veo la proteína por el pollo, veo el cereal por la enchilada, por la tortilla, obviamente. Pero como que nos hace falta algo, ¿no? Como que nos hace falta la leguminosa y la verdura. Es verdad, las enchiladas pues obviamente llevan tomate, llevan la lechuga, etcétera. Pero recuerden que las frutas y sobre todo las verduras se deben de comer en mayor proporción en toda dieta. Ujú. Generalmente. Por ende también la respuesta B sería incorrecta. Además le falta la leguminosa. Por ende la única correcta va a ser la D. Y si se dan cuenta, la D tiene todos los alimentos. Sopa de verdura es una verdura. Bueno, combinación de verduras, pero está en mayor proporción. Carne asada, una proteína. Con frijoles, ahí está la leguminosa. Tortillas de maíz, un cereal y agua de melón y manzana, una fruta. Si se dan cuenta, en esta opción está la combinación de todos los alimentos que se deben de comer. Obviamente respectivo a cada grupo. Ajá. Si se dan cuenta, es el más variado, con mayor combinación, pero obviamente tiene tanto frutas, tiene tanto verduras, cereales, leguminosas, de animales, etc. Por ende, la respuesta correcta viene siendo la D. Siguiente. 120. A los organismos capaces de fabricar su alimento se les llama parásitos, autótrofos, holozoicos o heterótrofos. Aquí nos metemos en otro tema de biología referente a los tipos de alimentación. Ajá. Obviamente en los tipos de alimentación encontramos dos, que son los que se les evalúan a ustedes, que son los autótrofos y los heterótrofos. Bajo este esquema, parásitos y holozoicos, pues nada que ver en las respuestas, y solo nos quedan autótrofos y heterótrofos. Bien, obviamente que hay que saber qué es autótrofo, qué es heterótrofo. Para ese tipo de temas yo lo que les recomiendo es conocer la etimología de la palabra. Ajá, ¿cómo que la etimología? Es decir, cómo se compone la palabra. También eso es un buen tip para conocer el significado. Ajá. Por ejemplo, en autótrofos y en heterótrofos tienen en común trofos, ¿sale? Tienen en común todo esto de trofos. Trofos hace referencia a alimentación. Ujú. Entonces, pues obviamente estamos hablando de capaces de fabricar su alimento, pues obviamente referente a la alimentación. Autótrofos y heterótrofos, pues ahí va diferente, ¿no? El prefijo auto se utiliza cuando una persona o algo realiza una misma acción. Por ejemplo, en autoevaluación, tú mismo te estás evaluando. Ajá. También, por ejemplo, piloto automático, es decir, que él mismo lo está haciendo, y así varias palabritas con esto de auto. Ajá. Es decir, si auto es algo o alguien que realiza la misma acción por sí mismo y trofos es alimentación,
pues sería una persona, un organismo que por sí mismo se alimenta. Ajá. Y pues obviamente pues aquí la respuesta correcta viene siendo la B. Éter pues significa diferente, por ejemplo en las mezclas heterogéneas que son diferentes, heteronomía, etcétera, diferente. Ajá, por ende sería una alimentación diferente. Pero con base en esto, pues obviamente sabemos que los organismos autótrofos son aquellos que por sí mismos pueden alimentarse. Ajá. Tal como la misma pregunta lo dice, a los organismos capaces de fabricar su alimento se les llama autótrofos. Ajá. Generalmente los autótrofos son las plantas, ajá, y algunas algas. Las plantas y algunas algas son organismos autótrofos. ¿Por qué son organismos autótrofos? Porque ellas mismas son capaces de realizar su propio alimento. Ajá. A diferencia de sus colegas, los heterótrofos, que obviamente estos sí necesitan de otros animales para poder alimentarse. Es decir, es una alimentación diferente a la autótrofa, ¿sale? Por ende, pues la respuesta correcta es la B de autótrofo, porque los únicos organismos en la Tierra que conocemos que son capaces de crear su propio alimento son los autótrofos. Ajá. Ejemplos, plantas y algunas algas. Y bueno, vámonos con la siguiente. Dice, la 121, son factores que provocan la pérdida de diversidad biológica, excepto los cambios de clima, las erupciones volcánicas, la creación de reservas naturales, los incendios forestales. Esa pregunta está regalada, ¿sale? Nos dice, son factores que provocan la pérdida de diversidad biológica, es decir, qué factores, qué cosas, qué acciones, pues hacen que se pierda la biodiversidad. Ajá. Pero ojo, aquí les está diciendo excepto, o sea, ¿cuál de todos sí, pero cuál no? Ajá, ¿cuál no hace que se pierda la diversidad biológica? Los cambios de clima, calentamiento global, pues obviamente generan una pérdida de la biodiversidad. Por ende, pues esto de plano no. Las erupciones volcánicas, pues sí, obviamente las erupciones volcánicas liberan gases, se libera dióxido de carbono y también pues por la lava, las rocas, etcétera, etcétera, pues también destruye la biodiversidad. Por ende, pues también no sería. La creación de reservas naturales, esta es la correcta. Obviamente si tú creas espacios, reservas para el cuidado de la naturaleza, creación de reservas naturales, pues obviamente estos no van a hacer que se pierda la biodiversidad, por el contrario, va a hacer que se conserve o incluso que se mejore. Ajá. Y pues obviamente esto no tiene nada de malo. La siguiente, incendios forestales, pues obviamente esta que de plano pues no. Incendios forestales, por ejemplo ahorita que estamos en temporadas de temperaturas altas, en el caso de México, por ejemplo en Chihuahua, Sonora o así, en California, Baja California, también con los gringos. Pues obviamente los incendios forestales no solo destruyen a la vegetación, también a los animales. Obviamente se libera dióxido de carbono por la quema, por la combustión. Obviamente pues no está afectando. Por ende aquí la respuesta correcta sería la C, la creación de reservas naturales. Bien, vámonos con la 122. La 122 nos dice, ¿qué proceso representa la siguiente reacción? Y nos dan este esquemita. Nos ponen dióxido de carbono más agua. Esta es una ecuación química. Obviamente que reaccionando con el uso de la luz, pues nos dan forman determinado compuesto, determinada situación, que obviamente da oxígeno y también da glucosa. Puede que sea un diagrama o que digan, no, pues nada que ver. Y pues las opciones, pues también, pues nada que ver, ¿no? Respiración, fotosíntesis, fermentación y combustión. No sé cuál sea porque pues en la respiración pues se requiere del oxígeno, pues en la fermentación pues también, y pues también el dióxido de carbono, pero también en la combustión se requiere del dióxido del carbono y en la fotosíntesis pues también se utiliza la luz, ¿no? Pues ahora sí que no sé cuál sería, pero ojo, ¿sale? Esencial, ya vimos lo de los organismos autótrofos que en las plantas, etcétera. Las plantas, ¿qué requieren para alimentarse a sí mismas? Porque como son autótrofas, ellas mismas se alimentan, realizan su propia acción. ¿Qué requieren? ¿Qué es lo único que requieren las plantas?
dióxido de carbono y ¿qué más? Y pues agua, ¿no? Que el sustrato, que la tierra, bueno, sí, eso es aparte. Pero esencialmente solo requieren dióxido de carbono y agua, nada más. Y bueno, requieren el dióxido de carbono, también requieren del agua. Pero también que necesitan, pues la luz solar. Ajá. Que también hay plantas de sombra, sí, pero generalmente también utilizan pues la luz solar. Ajá. Obviamente después de esta reacción química, pues ¿qué se obtiene? Se obtiene oxígeno, que nosotros lo utilizamos, y también se obtiene glucosa. Y la glucosa pues es el alimento de las plantas. Ajá. Obviamente aquí en esta reacción pues obviamente sería la fotosíntesis. Ajá. Porque obviamente la fotosíntesis requiere del dióxido del carbono, requiere de agua, requiere de la luz solar y obviamente se libera el oxígeno y la glucosa. ¿Sale? Por ende aquí la respuesta correcta sería la B, de fotosíntesis. La 123. El surgimiento de las aletas en las ballenas es un ejemplo del proceso evolutivo llamado adaptación, especiación, selección natural o diversificación. Bien, si se dan cuenta ese tema, pues lo abordamos, hacen algunas preguntas en la de Charles Darwin. Ven que Charles Darwin hizo su teoría. Darwin publicó en su libro El origen de las especies, la evolución de las especies. Utilizó pues, su teoría, la selección natural, conceptos como adaptación, variabilidad, etcétera, ¿no? Y pues bueno, algo que hizo Charles Darwin también es que se basó en evidencias de fósiles. Ajá. Obviamente aquí planteado en este problema nos dice que el surgimiento de las aletas en las ballenas es un ejemplo del proceso evolutivo llamado, y bueno, ahí está la incógnita, ¿no? Pero si nos basamos en el problema nos dice el surgimiento de las aletas de las ballenas. Ajá. ¿Cómo surgieron las aletas de las ballenas? Un poquito de historia, las ballenas tienen un ancestro en común. Más bien su ancestro era terrestre. Ajá. Que pasó el tiempo y que se adaptó hasta llegar a un medio acuático. Ajá. Es por esta razón que a las ballenas, cuando se ven sus fósiles, pues en sus aletitas tienen huesos. Y sus huesos se hacen alusión como si fuera de alguna pata, de alguna parte, de alguna extremidad inferior de algún ser vivo. Ajá. Obviamente esto es porque las ballenas tuvieron un ancestro en común, tuvieron un ancestro terrestre, que después se adaptó hacia un medio acuático. Ajá. Por ende aquí la respuesta correcta sería la A, de adaptación, porque obviamente todos los organismos a lo largo de la historia se han adaptado al ambiente determinado. Ajá. Pueden que sean varias las razones por las que los mamíferos, en el caso de las ballenas, su ancestro, pues se tuvo que meter ahora sí que a medios acuáticos, ajá, pero obviamente se tuvo que adaptar a dicho medio, ajá. Por ende aquí el concepto que se ve en el problema es la adaptación. Y bueno, vamos con la pregunta 124 y nos dice así. Selecciona las características que distinguen a la manipulación genética en la investigación científica. Y pues nos dan estas opciones y pues nos dan las respuestas. Ojo, aquí nos está diciendo la pregunta. Selecciona las características que distinguen a la manipulación genética. Para empezar, ¿qué viene siendo la manipulación genética? Pues obviamente la manipulación genética viene siendo pues toda aquella manipulación, control, modificación, etcétera, del material hereditario, del material genético. Ajá. Genes, cromosomas, ADN, todo esto. Obviamente pues tenemos que entender primero pues qué hace la manipulación genética, ¿no? Obviamente en base a estas opciones que tenemos. Y tenemos de opciones el análisis de la selección natural y la evolución de las especies, estudio de la estructura del ADN en las especies, identificación de la información contenida en los cromosomas,
estimación de la deriva génica en las poblaciones, experimentación de recombinación de ADN entre especies. Bien, pues obviamente la manipulación genética es la manipulación, control, etcétera, del material hereditario, de los genes, de los cromosomas y del ADN. Por ende, bajo esto, pues el estudio de la estructura del ADN de las especies, pues sí, es algo que se realizaría con la manipulación genética, porque tú estás estudiando la estructura del ADN y ya posteriormente, no sé, aplicarlo en otro organismo para que tenga otras características o simplemente el estudio, pero se está estudiando el ADN. También, pues, la identificación de la información contenida en los cromosomas también es una parte, pues, de la manipulación genética. Porque obviamente si estamos hablando de manipulación genética, hablamos de cromosomas que contienen el material hereditario. ¿Y qué más? Pues experimentación de recombinación de ADN entre especies, ¿no? También es algo para lo que sirve la manipulación genética. Obviamente es el control, manipulación, experimentación de la recombinación del material hereditario del ADN entre especies. Pues obviamente de aquí salen especies nuevas, por ejemplo transgénicos o especies animales por ejemplo en los cerdos, que resistan enfermedades, las vacas que tengan y los pollos, las gallinas que tengan mayor masa muscular, mayor, ahora sí que contenido, pues obviamente también es esa experimentación, ¿no? Obviamente aquí la opción que tiene estas tres, la 2, la 3 y la 5, pues es la respuesta C. Oye, ¿y por qué las otras no? Análisis de la selección natural y la evolución de las especies. Pues es más como que no tanto de manipulación genética. También es un tema de biología, pero como que no cuadra mucho en manipulación genética. Que sí es verdad, se ven temas de genes, de variabilidad, etcétera, pero no tanto como para lo que nos está pidiendo esta pregunta. 4. Estimación de la deriva génica en las poblaciones. Pues hay cómo, ¿verdad? Pues tampoco. Entonces, pues tenemos de respuestas correctas la 2, la 3 y la 5, es decir, el inciso C. Bien. Vámonos con la 125, ya vamos a acabar. ¿Cuál grupo de alimentos se debe incluir en mayor proporción en una dieta balanceada? Frutas, cereales, frutas, carnes, cereales y vegetales. Pues esto pues ya se los había dicho anteriormente. Las verduras son el grupo de alimentos que en mayor proporción se debe de consumir. Vegetales. Las frutas, sí, también las frutas, pero también tienen azúcar. Las carnes, sí, pero pues también el exceso de carnes pues no es muy bueno. Y pues es mejor comer carnes magras, ¿no? Carnes que no tengan tanta grasa, como la de pollo, la de pescado, la de conejo, a diferencia de la de res o la de cerdo. Cereales, tampoco, porque comer tanto cereal, literal cereal, tanto pan, tantas harinas, pues tampoco es bueno. Y pues obviamente los que se deben incluir en mayor proporción en toda dieta, en una dieta balanceada, pues son los vegetales. Que a nadie le gustan, pero pues bueno. Siguiente, ¿cuál es el compuesto faltante en la reacción de respiración? Nuevamente otro diagrama, no sé, que no entiendo, el diagrama no lo entiendo y pues de las opciones pues menos, ADP, ADN, ATP, ARN, ni le entiendo, Pero ojo, aquí les está diciendo respiración, respiración. Obviamente pues ya aquí les está pues dando la ecuación de la respiración, no hay tanto que preocuparnos. Pues obviamente de la respiración pues se ve inmerso el oxígeno y la glucosa, ¿no? Se oxida la glucosa a través del oxígeno y después se obtiene agua y se libera dióxido de carbono. Pero en este proceso, ¿qué se libera? ¿ADP, ADN, ATP o ARN? No sé, no entiendo, no te preocupes. ADN y ARN nada que ver, eso es de genética. El ADN y el ARN, eso es de genética, nada que ver.
Aquí la pregunta es de respiración, por ende, estos ni de paso. ADP, pues igual nada que ver, entonces pues hasta ahí quedó, ¿sale? Entonces la respuesta correcta viene siendo la C, el ATP. El ATP es el adenosín trifosfato y es una molécula en la que se almacena la energía. Ajá. Recuerden que en el proceso de la respiración celular, ojo, respiración celular no es lo mismo de el inhalo y el exhalo que siempre hemos tenido, que es el estereotipo de la respiración. No, la respiración celular es un proceso que ocurre dentro de las células. Ajá. Obviamente las células deben de obtener su energía. Obviamente se obtiene la glucosa y se oxida con el oxígeno. Ajá. Se oxida y obviamente ¿qué se libera? Pues el ATP, tal como nos los muestra en este diagrama. Ajá. ¿Qué se libera? El ATP, el adenosín trifosfato. Ajá. Obviamente el adenosín trifosfato ATP es una molécula en la que se almacena la energía. Ajá. Energía que posteriormente se utiliza en otros procesos. Pero de una manera más concreta, en esta opción de la respiración, la respuesta correcta es la C del ATP. Ajá. ¿Qué es lo que se obtiene en esta reacción de la respiración? Ajá. Nuevamente recuerden, se obtiene la glucosa, después se oxida con el oxígeno. ¿Qué pasa después de esta oxidación? Se libera, ¿qué se libera? El ATP, el adenosín trifosfato, que es la molécula en la que se almacena la energía, que posteriormente vamos a utilizar. 127. ¿Cuáles son las ventajas del uso de métodos anticonceptivos naturales? Igual otro tema de biología, pero aquí de los métodos anticonceptivos. ¡Ojo! ¿Qué les está pidiendo la pregunta? Métodos anticonceptivos, sí, pero ¿qué? Naturales, los de mayor riesgo y los que no tienen mucha eficiencia. Ajá. Y bien, nos dicen, están disponibles sin prescripción médica y pueden suministrarse por distintas vías. Son de fácil colocación y efectivos durante varios años, son gratuitos y no generan reacciones secundarias porque carecen de hormonas y protegen contra AIDS, pero sus efectos pueden ser irreversibles. Ok, igual pueden decir, no, es que son varias opciones, es que las mezclan, no sé cuál sea, tranquilo o tranquila, ¿sale? Vamos a ir descartando. Vámonos con la B. Son de fácil colocación y efectivos durante varios años. En primer lugar, los métodos naturales, pues no es de que se te pueden poner algo. Por ejemplo, aquí nos dice, son de fácil colocación, pues no te debes de poner algo para pues, para un método natural. Entonces, pues no. Y efectivos durante varios años. Es que la efectividad de los métodos naturales no es muy buena. Ajá. Y por ejemplo, la efectividad está dada por ejemplos de métodos naturales. Antes que nada tenemos coito interrumpido, calendario, el ritmo, método de Billings, etcétera, que se centran generalmente en la mujer y en la observación de su ciclo menstrual. Obviamente cuando hay ovulación, pues de nada, no tienes que hacer nada ahí. Ajá. En lo que se centran estos métodos en ver fuera de este periodo de ovulación. Bueno, ya con todo esto, pues obviamente aquí que nos dicen efectos efectivos durante varios años. Si de por sí estos métodos tienen diferente variación, ¿por qué? Porque obviamente el ciclo menstrual se puede ver afectado por el mismo ciclo, pero también por factores diferentes, psicológicos, físicos, emocionales, sociales, que también pueden alterar, pues obviamente la efectividad de estos. Por ende, pues no. Igual nos dicen que son efectivos durante varios años. Si, por ejemplo, en adolescentes, que es donde es cambio brutal, ¿no? Pues hay estos cambios en las hormonas, ¿qué pasaría después en épocas mayores? Pues no. Después, son gratuitos y no generan reacciones secundarias porque carecen de hormonas. Pues sí, pues no te cobra nada, porque pues como son naturales, son de tu propio cuerpo, entonces pues... Y no generan reacciones secundarias porque carecen de hormonas. Pues sí, carecen de hormonas porque no te estás metiendo nada. Después, protegen contra AIDS, enfermedades de transmisión sexual, pero sus efectos pueden ser irreversibles. Los métodos naturales, ningún método natural protege contra AIDS, ninguno. Entonces de ahí ya partimos que está mal. Nos queda otra. Están disponibles sin prescripción médica.
pues no está de mal, pues una buena orientación, ¿no? Y pueden suministrarse por distintas vías. Pues la verdad, no se pueden suministrar por distintas vías. A diferencia de otros, de no sé, una cirugía, una pastilla, una inyección, un parche, un condón, etcétera. Pues no se pueden suministrar por varias vías. Entonces, pues no. Ajá. Por ende, aquí la respuesta correcta, pues viene siendo la C. De son gratuitos y no generan reacciones secundarias porque carecen de hormonas. Bien. La 128, la última. Completa el texto. La emisión de a la atmósfera es una de las causas del calentamiento global. Plomo, metano, óxido de nitrógeno o clorofluorcarbono. Igual nuevamente pueden decir, no, es que son muchos, no entiendo. Luego ¿qué? Clorofluorcarbono, no. Bien. Vámonos bajo lo que nos pide la pregunta. Siempre grábense en la mente, siempre hay que ir por lo que nos pide la pregunta. La emisión de determinado gas a la atmósfera es una de las causas del calentamiento global. Y ojo, es una de las causas del calentamiento global. De estas opciones, la respuesta correcta viene siendo la B, de metano. ¿Por qué? Porque el metano es un gas que generalmente y sobre todo mayormente se libera de la ganadería, de las vacas. Cuando el ganado obviamente pues pasa de todo su proceso de digestión, igual que los seres humanos, pues se liberan gases, ¿no? Los típicos pedos. Y los pedos de estas especies generalmente tienen mucho metano. También nosotros como seres humanos se libera, obviamente, porque es un residuo de estas reacciones. Pero la ganadería, las vacas, son las que más metano pueden liberar a la atmósfera. Y fuera de eso, el metano también es un gas que es una de las causas del calentamiento global junto con el dióxido de carbono. ¿Por qué creen que igual dicen que no es muy bueno comer carne de vaca? No solo porque pues es una carne roja, te puede hacer mal, tiene grasa, etc. No solo eso, sino también todo lo que está antes de la producción de esta carne en su alimentación, pues también libera bastantes cantidades. La ganadería es una actividad que contribuye a la emisión de gases para el calentamiento global. El óxido de nitrógeno y el clorofluorcarbono, nada que ver. Y dirán el plomo, pues también puede que sea el plomo, ¿no? O tal vez pues también el óxido de nitrógeno. En esta pregunta nos dicen para el calentamiento global. Los otros gases pueden afectar ya sea al ser humano, en los pulmones, en la sangre, crear cáncer, afectar a las especies, a las hojas de las plantas, o incluso ser partícipes en la lluvia ácida. Cosas que obviamente pues aquí en la pregunta pues no nos están diciendo. Solo nos están pidiendo calentamiento global. Calentamiento global. ¿Y quién tiene esto del calentamiento global? Pues el metano. ¿Sale? Entonces, bueno, pues esto ha sido todo por esta clase. Resolviendo la guía del Comipems, la guía del Ceneval 2023 en el apartado de biología. Y bueno, nos vemos. Hasta luego.